una canción. אור הנר נמהל באור הירח, על הקר שערך שפוך, בחלום צמרת עץ פורח, והשקט חזר, רואים לפי החיוך. שערה הייתה, הנה חלפה לה, ופנייך שוב רוגעות כפני הים. עם האור נוסיף ללכת הלאה, עוד הדרך רבה, המסע עדיין לא תם. לא קלה היא לא קלה דרכנו, בעינייך לפעמים קונוגות, עוד צעדות פורחים יש לפנינו, עוד הרים גבוהים וצונני פסגות. לא קלה היא לא קלה דרכנו, בעינייך לפעמים קונוגות, עוד צעדות פורחים יש לפנינו, עוד הרים גבוהים וצונני פסגות. רסיסים של אור בדמעותייך, וחיוך שוב מגשש דרכו אליי. כל הטוב עודנו לפנייך, שימי ראש על כתפי, תני לי ידך לידי. עוד מעט איתם הנר לגבוה, עוד מעט יובס השקט המבורך. המולת היום תתחיל לפגוע, לא תלכי לבדך, אני אהיה שם איתך. לא קלה היא לא קלה דרכנו, בעינייך לפעמים קונוגות, עוד צעדות פורחים יש לפנינו, עוד הרים גבוהים וצונני פסגות. לא קלה No sé si se me cortó la comunicación, estoy con ustedes, ¿verdad? Se paró la comunicación del Facebook, perdón, del YouTube, pero vamos a compartir en este video el enlace a esta canción que se llama No es fácil nuestro camino. Y bueno, ciertamente se relaciona con, por un lado, la situación del tema que nosotros manejamos, que es la discapacidad, sobre todo la inclusión de la discapacidad en la infancia. Para cualquiera que tenga un familiar con discapacidad, puede ver que no es fácil su camino, y es un camino largo, pero aún hay todavía montes altos que escalar y más flores que ver en el camino. Por otro lado, también se conecta, el día de hoy estamos, y porque hablo a nombre de todos ustedes, digamos, donde quiera que estén ustedes, estamos todos los que estamos detrás de este proyecto. Nos encontramos en Jerusalén, la capital de Israel. Estoy justo enfrente de la gran sinagoga. Les voy a mostrar un poquito.
Esta es una sinagoga que, bueno, tiene justamente al lado izquierdo, si pueden ver la pantalla, se está recordando a todas las personas que fueron asesinadas en este mes y que también están desaparecidas. Como ustedes saben, el día 7 de octubre inició la guerra en Israel tras el asesinato de más de 1,400 civiles y el rapto de más de 200 civiles por terroristas de el Hamas. Justo en el lado izquierdo está escrita una frase que dice, que es del Talmud, que dice, quien salva una vida salva al universo entero. Y esta frase dice, bueno, de lo que trata es de la fe en la humanidad. Y es justamente, me pareció adecuado iniciar con esto porque es justamente el motivo por el cual hacemos lo que hacemos cada día, porque tenemos fe en la humanidad, tenemos fe en aquellas personas que durante mucho tiempo han sido tiradas debajo del tapete, ¿no? Sin tener la oportunidad de desarrollarse plenamente, desde ir a la escuela, circular en las calles, contraer matrimonio, tener un trabajo. El motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos es porque tenemos fe en la humanidad, tenemos fe en cada una de las personas. Y bueno, también porque tenemos fe en las personas y porque creemos que es importante darles voz, iniciamos esta serie de mesas redondas que tratan de personas cuidadoras. A mí me da mucho gusto que hay más convocatoria y hay más personas que están asistiendo el día de hoy. Eh, Creemos que es una parte muy importante el escuchar a las personas que están acompañando a sus familiares con discapacidad. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir a Alejandra, quien es la estrella del día de hoy, Ale, que nos va a acompañar, nos va a traer el tema de personas cuidadoras, la vida de pareja. Antes que nada, quiero agradecerle a Alejandra y también a su esposo, porque su esposo fue eh, fue un socio en esta situación de que Ale nos comparta su experiencia. Y entonces, bueno, cedo la palabra a Alejandra. Ale, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Adelante. Gracias, de verdad para mí es un verdadero honor poder estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy desde un gran abrazo desde Guatemala, de verdad. Creo que en todo el mundo estamos viviendo conflictos por muchas veces el egoísmo de seres humanos, ¿no? Humanos que a veces lamentablemente pues empiezan a, a comportarse desde el ego. Y lamentablemente esto hace que repercuta en las necesidades muchas veces básicas de atenten contra los derechos fundamentales que son la vida, la familia, la educación, la paz, que creo que debería de estar también ya incluido, ¿no? Eh, pues mi país también trasciende por un momento político bastante difícil y realmente pues independientemente en qué punto del planeta estemos, creo que todos debemos de unirnos, independientemente de nuestras religiones, y poder clamar a Dios, clamar a Alá, clamar a ese ser supremo en el que nosotros creemos, el poder pedir por la paz, poder pedir que en cada uno de nosotros pues dejemos una semilla muy bien plantada para que luego esta germinen muchas más. Pues mi nombre es Alejandra Flores. Soy una esposa, madre de familia. Hace unos años pues cursé por la licenciatura de psicología, soy psicóloga general. Eh, Tú hablabas de algo muy importante. Todos en la vida creo que hemos hecho planes. Crecemos, estudiamos, nos casamos, tenemos una casa, formamos una familia, pero justo cuando tú decías esto, yo me puse a pensar, en realidad mi vida nunca pasó así. Mi vida fue totalmente diferente, nunca hubo un orden. No porque no quisiera, sino porque las circunstancias fueron totalmente diferentes. En nuestra familia, normalmente las cosas dependen.
muchas veces de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, yo me dedico totalmente a este mundo del poder servir para otros en cuestión a las emociones. Trabajo prácticamente todo el día. Y pues como tú decías, mi esposo ha sido un socio en todo esto porque sin él pues yo tampoco pudiese compartirles mi experiencia. Y hoy no tengo preparado mayor material, ¿verdad? Visual o que yo pudiera compartirles porque me propuse en algún momento el poder compartir desde el punto de vista personal más que profesional. Siempre tiene que ver, ¿no? Porque creo que todos estamos aquí para aprender, pero en algún punto yo dije, creo que hoy me tocó ser un ser humano totalmente imperfecto, porque este camino, exactamente cuando yo leía no los subtítulos de la canción, no te lo niego, tengo un nudo en la garganta, porque es la primera vez que realmente yo expongo esta parte de mi vida, ¿no? No ha sido fácil, ha sido un momento bastante difícil, ¿no? Yo conocí a mi esposo hace aproximadamente 14, 15 años, ¿saben? Yo tenía 18 años ya y justo pasaba por un momento bien difícil de mi vida, porque me había quedado sin estudiar y resulta que como que yo había caído en un momento de depresión bien difícil en mi casa. Y recuerdo muy bien que mi mamá me dijo, fíjate que hay un trabajo aquí frente a la casa y te me vas a trabajar. Pues resulta que ahí fue donde lo conocí. Él, él es ingeniero civil, ¿saben? Pero cuando yo tuve la oportunidad, de hecho él no fue el que me entrevistó, a mí me dieron el trabajo porque yo era vecina de toda la vida, me vieron crecer. Entonces, tus papás pues obviamente tenían una gran confianza hacia mí, ¿no? Lo que no estaba dentro de los planes era que nos enamoráramos. Eso fue algo totalmente inevitable a la larga. Cuando a mí me dijeron, bueno, él tiene una situación visual, yo no entendía muy bien qué era, ¿no? Porque nunca había tenido este contacto de poder compartir con alguien de primera mano una situación visual, ¿no? Mi esposo tiene una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa. Es una enfermedad degenerativa que a lo largo de los años, pues, nos ha robado momentos bien difíciles. Es difícil, ¿no? Oírme, hablarlo y compartirlo. Porque en nuestros planes teníamos muchísimos planes, ¿no? Pero el día que yo no lo conocí, yo me dispuse a hacerle la vida feliz a mí. Como cuidadora, una chica tan llena de energía en ese momento, nunca había tenido yo una relación emocional, sentimental con alguien, porque yo he venido de una crianza muy difícil, muy fuerte, muy ruda. Sin embargo, pues empezó ese momento de poder comprender cómo era que él veía el mundo desde su perspectiva. Y cuando comenzamos a tener esos primeros momentos de nuestra vida en el que pues el corazón nos ganó, yo estaba consciente plenamente de que en algún momento su enfermedad iba a llegar al punto de quitarle la visión totalmente o únicamente dejarle lo que son sombras a lo que hoy en día, 14 años después, pues está sufriendo, ¿no? Yo justo hoy en la mañana decía, ¿cómo voy a comentarles o a explicarles esta parte de mi punto de vista? Y siempre dije algo, el día que yo tenga la oportunidad de compartir con otros cuidadores, creo que tenemos que empezar a hacer una pequeña reflexión del sufrimiento que a la larga nosotros llevamos, no porque querramos ser víctimas, sino porque es un sufrimiento doble, le he dicho yo dentro de lo que yo he ido aprendiendo en mi experiencia. ¿Por qué? Porque uno los ve sufrir y uno sufre por no poder hacer nada por ellos. Entonces,
Creo que para nosotros los cuidadores es muy importante y empecé a entender algo. La importancia de nosotros, el hecho de ser buenos compañeros, el sincerarnos, el también saber expresar cuáles son nuestras debilidades, acompañando la enfermedad, acompañando una discapacidad o la inclusión, ¿no? Que le llamamos hoy, de personas que tienen capacidades diferentes. Em, es complicado. En mi país no hay educación, ¿saben? En mi país, lamentablemente, hay mucho tabú. Y de hecho fue un tabú del lado de mi familia. Pues obviamente no soy quien para juzgar a mis padres, porque como todo buen padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y obviamente pues en algún momento este fue un tema de debate bien fuerte, ¿saben? Para nosotros los que ahora tenemos una persona que está a nuestro cargo, independientemente sea una situación que se haya dado por algún accidente, por alguna circunstancia o por algo que ya viene congénito, ¿no? Eh, Fue una situación bien difícil para mi familia, muy impactante porque el tabú era quién te va a cuidar, como uno es mujer, ¿no? ¿Quién va a cuidar de ti? Se supone que el hombre debe cuidarte de ti, el hombre debe mantenerte a ti, el hombre debe hacer todo por ti. Y recuerdo muy bien mis palabras y yo le dije a mi madre esa vez, le dije, madre, pues ahí es el momento en el que yo debo de sacar, ¿no? Todo el orgullo por ser tu esposa y hacer lo que me corresponde. Dar la cara por mi familia, dar la cara por él, hacer y aprender, ¿no? El hecho de poder yo también entregar mi vida. Esa es una decisión, ¿sabes? Es una decisión, es como una vocación también, porque tú lo haces de corazón, no lo haces por un deseo o porque tengas realmente una justificación por alguna situación económica que tú quieras, ¿no? Es una vocación, es algo que todos los días tú te despiertas. Yo recuerdo muy bien que yo decía, bueno, me quedan muchos años cuando lo conocí a él para que esto pase, para que llegue el momento en el que pues tus ojos se cierren, ¿no? Y ya no podamos. Dentro de esto, tú hablabas de algo y decías lo que la canción decía, nos toca escalar, nos toca romper paradigmas, nos toca romper barreras. Muchas veces nos toca romper las leyes de, de las generaciones que vienen detrás de nosotros, que tenemos que cumplir. Y creo que ahí es donde muchas veces se encuentra la problemática, o más que problema, tal vez se encuentran como esas pequeñas elecciones de ver cuánto es tu resistencia, tu fidelidad, tu amor y tu cariño. Como les decía, pues no todo ha sido fácil, ¿no? Hemos tenido momentos muy malos, pero al mismo tiempo creo que también hemos tenido lecciones de la vida que nos ha hecho ser fuertes, nos ha hecho ser resilientes, que es un tema bien importante como cuidadores que tenemos que empezar a atender. No sé si ustedes tienen alguna pequeña duda que hacerme o alguna preguntita por ahí. A mí me gustaría preguntarte, Ale, ¿en qué consiste? Bueno, primero, gracias por la generosidad de compartir tu experiencia de vida. Entiendo que es algo que, digo, hay gente que le es muy difícil y que es muy respetable que no lo quiera hacer, pero en este caso te agradezco mucho el que estés compartiéndonos tu experiencia de vida. Estoy segura que esto que estás haciendo es sembrar esa semillita para que la gente vaya tomando conciencia, vaya entendiendo, incluidas nosotras, el escuchar a las personas cuidadoras es muy importante para entender, y tú lo sabes como psicóloga, de base es entender al ser humano, es acercarte a su alma. Entonces te lo agradezco mucho. ¿Nos podrías compartir un poco más a detalle en qué consiste la enfermedad de tu esposo? ¿Qué consecuencias tiene? Sí, fíjate que el RP abreviadamente se llama retinitis pigmentosa. Es una enfermedad que ataca precisamente lo que es la retina.
al punto en el que el mismo cuerpo como que entiende que la retina es una enemiga. Entonces la va atacando y la va matando hasta llegar al punto de quedar prácticamente no vidente la persona. Dentro de mi investigación, yo he estado constantemente analizando, estudiando cómo las personas observan. Hay diferentes formas en las que se manifiesta la retinitis pigmentosa. Muchas veces se manifiesta únicamente como una molestia nocturna, pero las personas del día pues pueden sostener una visión baja. Hay diferentes niveles, ¿no? Hay una visión baja, una visión que puede ser solamente nocturna o una ceguera total, sí. Todos van al punto claro de la ceguera. Hay personas que únicamente logran ver sombras, sí. Y el mejor ejemplo que yo tengo para ustedes es como le llaman la visión de túnel, ¿no? Porque si tú te pones tus ojos sobre tus manos sobre los ojos, frente a los ojos y los vas cerrando, es únicamente esa visión la que ellos logran tener, ¿no? Entonces él, cuando nosotros hemos tenido esta conversación, porque de hecho a la larga se vuelven como conversaciones incómodas que uno no quiere tocar dentro de tu relación de pareja porque uno tiene miedo a herir susceptibilidad. Pero yo los aliento a que realmente platiquen de esta situación, porque es muy importante, es muy sano en pareja el hecho de que este ser tuyo sepa que tú estás al tanto de él, sepa que tú tienes el deseo de comprender su mundo. Cuando llegan muchas veces a clínica las personas y llegan niños que tienen capacidades diferentes, nos dicen, es que hay que incluirlo a nuestro mundo. Yo les digo, ¿por qué? Si el mundo ya es difícil para ellos, porque es más fácil yo incluirme en su mundo. Es más fácil cuando yo realmente tengo el deseo de comprender cómo es su perspectiva de la vida. Entonces yo empecé a informarme, yo empecé a educarme al respecto de la enfermedad de mi pareja y entonces empecé a entender cuán difícil era para él caminar, por ejemplo, de día, cuán difícil era para él caminar de noche incluso, ¿no? Los miedos emocionales a los que ellos se someten. Miedos como algo tan sencillo para nosotros, y se los comparto, ¿no? Cuando me extendieron ustedes la invitación, pues yo les decía que en algún momento yo le tenía que preguntar a él si él estaba de acuerdo, porque es la enfermedad de él. Y si bien es cierto, yo soy su pareja y no es porque él sea machista, sino porque es por respeto a algo que en algún momento es doloroso para él. Y él le decía, mira, te invitamos a que tú seas parte de esta reunión. Y él me decía, no estoy lista para hacerlo. Entonces, validar los sentimientos de nuestras parejas que pasan estos momentos difíciles, aceptarlos, también requiere tener mucha madurez del día. Como les decía, retomando lo de la enfermedad se puede manifestar en diferentes puntos de la vida. Desde la infancia pueden ellos perder la visión en un lapso de 1 año, 2 años. En el caso de él, nosotros siempre hemos dicho y él siempre ha reconocido que su enfermedad ha sido generosa conmigo, porque él pues lamentablemente a esta edad de su vida, a los 40 y tantos años, pues él ha quedado con un 5% de visión. Y esta situación, pues como él me decía, me ha permitido a mí o me permitió desarrollarme. Él no está totalmente fuera del campo profesional. Yo sí se los comparto, yo siempre se lo he dicho a él. Estemos contentos o tengamos nuestras disputas, yo siempre le voy a decir, para mí él es un orgullo. Yo estoy muy admirada, muy orgullosa, no porque sea mi pareja, sino como ser humano. Él se sienta a trabajar desde la mañana hasta la noche, de lunes a lunes, porque como les explicaba, él es ingeniero civil y tal. La gente me pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible? Pues él me decía, he adquirido otras destrezas.
he adquirido otras formas. Él es muy inteligente. Entonces, a través de un programa que ellos utilizan, porque también les comparto en casa, pues también sus hermanos, todavía son 4. 3 de ellos pues también tienen discapacidad visual, exactamente. Entonces, se van apoyando entre ellos 3, ¿no? Y entonces tienen un lector en la computadora y es la forma en la que ellos han ido desarrollando y se han ido como profesionalizando aún más. Mi esposo se ha estado adaptando a esto porque es muy complicado, ¿saben? Entonces, la retinitis pigmentosa ha quitado esto. Si bien es cierto, ha afectado también la retinitis pigmentosa en cuanto a lo que es su interacción social, ¿no? Yo siempre le digo, mira, ¿por qué sos tan tímido? Mira, ¿por qué sos así? Mira, ¿por qué sos tan reservado, tan cohibido? ¿No? Porque eso es tan mito, le decimos aquí en mi país, ¿no? En el buen Chapín. Y él me decía, no es eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tal vez yo puedo estar viendo a la derecha y la persona quizá está a mi izquierda, que las personas no tienen cultura aún y no han tenido ese acercamiento. No es que juzgue a las personas, pero la gente muchas veces no tiene ese contacto también de educarse de las múltiples situaciones de discapacidad en nuestro medio y tienden a, por ejemplo, lo saludan y es un ejemplo muy común. Bueno, yo te saludo a ti físicamente y pues te doy un beso, ¿no? Y tú y yo, pues, pero la gente espera que él le dé la mano. Entonces yo he optado, ¿no? Por tomar su mano y ser sincera y decir, te van a saludar de mano, te van a dar un beso, porque entonces nosotros también nos volvemos como ese lector de la vida. ¿Para qué? Para permitirles a ellos como ese descanso emocional de no tener ese estrés constante. La retinitis pigmentosa normalmente dentro de lo poco o mucho que yo puedo hacer, viene a dañar hasta la 4ª generación, ¿sí? Entonces, el RP es una situación bastante complicada porque lamentablemente no tiene cura. Como les decía, es una enfermedad degenerativa que puede variar desde semanas, meses, años o incluso no desarrollarse y puede tener el gen. Esto normalmente tiende a suceder así. Cuando tú te unes o tienes una relación con una pareja con IRP, como es en mi caso, y yo puedo ser también portadora de tener el gen del IRP, entonces nosotros tenemos una alta probabilidad de poder que en la 4ª generación de nuestra familia, a esto me refiero que son los tataranietos, ¿sí? Uno de ellos, de 4 hijos, uno vaya a desarrollar el IRP, ¿sí? Sin embargo, en mi caso, por eso es muy importante el tamizaje. La gente dice, pero bueno, si uno ya sabe que el abuelito tiene hipertensión, que la abuelita tiene diabetes, ¿ya para qué? Bueno, más que resignarme y cuidarme. No, el tamizaje es muy importante para uno saber genéticamente si uno es portador de algún tipo de gen como este, ¿no? Entonces uno estar consciente, ay, la vida me castigó. No, yo tomo conscientemente mi decisión de saber si yo deseo tener esta unión. Tampoco digo que no sea posible, pero es tener conciencia, ¿sí? De saber cuando yo voy a involucrarme con una persona que me va a necesitar, muy importante. Y yo saber y estar seguro de mi decisión. Entonces, en mi caso, yo soy una persona que no tengo ese gen del RP. Entonces, como que se corta la línea. Sin embargo, mi hijo, porque tenemos un hijo, él es portador del gen del RP, independientemente yo no lo tenga, pero él ya tiene ese gen portador. Entonces, así es como se va dando generación tras generación el RT. Aquí mencionas dos cosas muy interesantes, Ale. La primera es el tabú. Eso de lo que no se habla, la enfermedad.
¿no? Es como lo estás viendo y no lo quieres ver y haces como si no pasara nada. El elefante en la cristalería, ¿no? Todo el mundo lo ve, pero todo el mundo hace como si no existiera. Justamente tradujimos una serie de comerciales israelíes que son comerciales para sensibilizar a los niños con diferentes situaciones. Hay el caso de una niña albina, un niño con autismo, una niña sorda. Y lo que le enseñan al niño es simplemente compórtate normal. Si tienes alguna pregunta, pregúntalo, pero es una persona. De base es una persona. Es importante no hacer como si no pasara nada, porque sí está pasando. Y tú mencionas mucho la situación de informarte, tratar de entender desde la explicación médica hasta a la persona, escucharla, preguntarle cómo ves tú el mundo. Y fíjate que yo pienso que ese, como tender puentes, es un poco como bailar. O sea, la persona con discapacidad se acerca a la sociedad, pero también la sociedad se tiene que acercar a la persona con discapacidad, con adecuaciones. Entonces, no es como de un lado o de otro, es bailar, es juntarnos en algún punto para construir un camino en común. Justamente a mí me gustaría preguntarte, Ale, ¿qué es lo que, o sea, tú dices, bueno, en mi descendencia, al tratarse de una enfermedad genética, mi descendencia va a ser portadora de, o incluso puede manifestarse si es que yo tengo un gen, si es que yo soy portadora. ¿Qué es lo que tú viste en este hombre que es especial o por qué tú decides, por qué tomas la decisión? Porque te escucho que tú dices, bueno, no es algo que me ocurrió, es algo que decidí. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste construir tu vida con una persona con esta condición? Mira, yo nunca he hablado con esto creo que solo a él se lo he compartido en la vida y tal vez hasta cierto punto es un buen momento, ¿verdad? Porque ya que estamos en familia, nosotros también, el poder decir esto. Yo recuerdo cuando era chiquita, tenía como unos 8 o 9 años, yo me crié en un hogar muy católico. Más que la religión, creo que es mi fe. Yo siempre he dicho que las religiones, pues independientemente del camino que nos lleven, y sea en el hecho del respeto con los demás, estamos bien. Yo le hice una promesa a Dios, ¿sabes? Y yo le dije a Dios, Señor, tú y yo vamos a saber quién va a ser el hombre de mi vida, porque sé que ese hombre me va a necesitar. No por el hecho emocional, sino porque a mí siempre me ha gustado servir, ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo recuerdo muy bien, su hermana me entrevistó en ese momento, me dijo, mi hermana tiene una discapacidad. Yo sé que no hay ningún problema, ¿verdad? Creo que llegó el momento de verdad de ser solidaria y entonces te voy a decir, ¿en qué momento o qué fue lo que yo vi en él? Creo que vi una persona tan normal. Te soy sincera. Yo nunca me fijé de su discapacidad. Yo nunca observé la discapacidad como un impedimento. Eh, Obviamente había atracción física, porque para mí él es un hombre muy guapo, yo siempre se lo digo, somos muy diferentes. Creo que el enamoramiento en nosotros se dio como dos personas comunes y corrientes. Para mí su discapacidad nunca ha sido un impedimento, pero sí estuve consciente de decidir mi vida con él, porque sabía que íbamos a tener limitantes, muchas limitantes. Sabía que habían situaciones como, por ejemplo, eh, hemos ido al cine durante esos 15 años casi, tal vez una o dos veces. ¿Por qué? Porque él me dice, ¿qué voy a hacer yo? En primer lugar, mis oídos es lo único que yo tengo para poder ubicarme donde estoy. Porque él me habla y se los comparto, ¿no? Él me dice, yo me siento como en una caja oscura. Sí, sé que hay gente, pero no sé dónde está. Sé que hay luz porque, o que es de día porque siento el calor del sol. Sé que es de noche porque ya hay frío. Entonces, yo sabía que íbamos a tener limitantes. Él es una persona que tiene también su carácter, ¿no? Como todo ser humano. Creo que las discapacidades que cada persona tiene no es lo que los caracteriza. Yo siempre lo he dicho, nunca
Nunca he visto yo la discapacidad de él como lo que me atrajo, lo que me gustó, no. Creo que cuando yo te decía y les compartí a ustedes, decidí, tuve que haber sido lo suficientemente madura para saber que nos íbamos a ir en contra de muchas situaciones. Prejuicios de la gente, prejuicios de mi familia, prejuicios en cuanto a la gente hablara de mí y me dijera es que tú estás ahí por dinero, porque él obviamente ya tenía una carrera universitaria, él ya tenía una empresa formada y obviamente yo era la secretaria de él y esto se nos dio para telenovela, ¿no? Y pues me quedé con el jefe, dijeran, pero el joven, yo joven, con las ganas de vivir, con las ilusiones, eh, vecinos de toda la vida, yo nunca, yo siempre le decía a él y hasta la fecha siempre se le decía, yo te decía, ay, qué creído era, ay, ese hombre tan creído. Entonces, a la larga, ese creo que es el punto en el que a mí me gustaría esclarecer cuando yo tomé mi decisión. Mi decisión de saber que había muchas situaciones que no iban a ser comunes que en otras parejas se daban. Por ejemplo, él y yo pues nunca vamos de la mano en la calle. Obviamente a veces lo hacemos, pero no es porque no querramos, sino porque él y yo adaptamos una forma para podernos movilizar en la calle, ¿sí? Entonces, creo que ahí fueron las decisiones que yo tomé. Saber que me tenía que educar para poderlo conducir. Tenía que tener esa empatía, esa solidaridad. Muchas veces la gente me ve abriéndole la puerta del carro, pero la gente no sabe. Y no tengo tiempo para ponerme a explicarle a la gente, miren, mi esposo tiene esto. No, creo que tenemos que empezar como a normalizar también el hecho de que nosotras las mujeres también podemos ser cortés con los hombres, de que también podemos ser atentas en otro sentido, no únicamente en el hogar, ¿no? Porque es empezar a romper ideologías que a la larga creo yo que no valen la pena. Yo te comparto esto. Este año comencé a laborar en una empresa aquí en Guatemala, en un lugar bastante importante. Y fue el primer momento de nuestra vida en que tuvimos una separación durante el día. Ahí es donde te digo, empezar a tomar decisiones maduras, porque ya la situación en cuanto al ritmo de trabajo de él, obviamente nunca ha bajado. Él siempre ha sido un gran emprendedor, es un empresario, pero creo que ya nos vamos dando cuenta que nuestro hijo va creciendo, necesitamos otros ingresos, y aquí es el punto donde yo un día le dije a mi mamá, si me toca sacar el pecho por mi esposo, lo hago. El día que me toque hacerlo, y te lo digo, eso lo dije yo cuando tenía 18 años, ahí están mis decisiones, ¿sí? El ser consciente de que en algún momento de la vida, pues a mí me va a tocar, tal vez no ser la total proveedora, pero sí tener que proveer en casa. También el hecho de poder decir, mira, aquí está para estos gastos, mira, aquí está para esto, no te preocupes, yo pago hoy el desayuno, todo esto, ¿no? A eso me refería yo con las decisiones. Y pues obviamente el amor nunca puede hacer falta, ¿verdad? Cuando sale, ¿cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 10 años ya, 10 ¿sabes? años. ¿Cómo han manejado ustedes la situación con tu hijo? Porque seguramente tiene preguntas. Claro, no, yo siempre desde siempre he sido muy sincera con él. De hecho, con mi esposo creo que siempre lo hemos platicado, el poder concientizar. A mi hijo creo que es fundamental. En casa nunca hay secretos, nunca han habido secretos. Siempre hemos sido muy transparentes al respecto de las necesidades de su papá. Gracias a Dios, mi hijo también es una persona muy solidaria, muy abierta, muy amorosa y muy servicial. Obviamente creo que aquí viene un poquito el hecho de que los ejemplos a los hijos les sirve bastante, ¿no? Porque él observa cómo conduzco a su papá. De hecho, él lo conduce así también cuando ahora, te estoy sincera, que yo ya no he podido realizar muchos mandados con él municipales y de trámites. Pues ahorita que él está de vacaciones aquí en Guatemala, que ya terminaron la escuela o el colegio, eh, de repente me escriben y me dicen, mamita, te cuento que estamos en Amón, el nene y yo, "Ah, papi, pero ¿están bien?".
yo creo que yo era la más temerosa, más que ellos, ¿no? Entonces es que comenzó a coexistir esta situación de él observar y poder no, como que no seguir tal vez en mis ejemplos, sino él empezar también a ser consciente de las necesidades de su papá. No ha sido fácil, estoy sincera, porque en algún momento pues él es un niño, ¿no? Y él hay cosas que no comprende y a veces yo le digo a mi esposo, no te enojes, él es un niño, aún no tiene la madurez, eh, su cerebro aún no está totalmente desarrollado y él tiene, como todo niño, sus sentimientos, ¿no? Hemos respetado sus espacios de él como hijo. Hemos entendido también y le hemos dialogado mucho. Él, de hecho, en el colegio, pues nunca ha negado que su papá tiene una discapacidad. De hecho, él no lo ve como discapacidad. Él lo ha visto como también un ejemplo a su papá. Ellos comparten, ellos juegan, han de hecho desarrollado sus propios juegos. Esto ha sido algo natural, te soy sincera, nunca hemos obligado ni de una parte ni de la otra a que ellos vengan y tengamos que seguir, por ejemplo, yo que sé, las instrucciones de un juego que haya en un libro para personas con discapacidad visual. Esto es algo natural que ha salido de ellos. Cuando él tiene preguntas, se les respondemos como son. Como te digo, he tratado de darle ejemplos muy interactivos que a su edad se los entienda, ¿no? Y aquí viene algo muy especial. Creo que a lo largo de todo esto, pues siempre han habido preguntas como cuidadora. Una de mis preguntas que sí le he hecho yo, tal vez más que una pregunta a él, ha sido un temor que he tenido y es decirle, nunca nos olvides, que no se olvide cómo somos, ¿no? Físicamente, porque era lo que te decía al inicio, como humanos imperfectos, tenemos muchos temores. Entonces él me comentaba, ¿sabes? Me da mucha tristeza a veces porque no sé cómo es mi hijo. Ahora no sé cómo es. Lo siento grande y no me lo imagino. Y me lo imagino como cuando yo lo conocí con su carita de bebé. Pero asumo que ya no debe ser así. Entonces, ahí es donde te digo que nosotros como cuidadores también tenemos que tener la libertad de poder expresar nuestros sentidos, ¿ya? Porque a la larga, eh, hasta cierto punto a veces nos duele y a veces él me dice, no te quiero contar cómo estoy porque siento que te pones mal, ¿no? Entonces, es algo inevitable, independientemente quiénes sean nuestra pareja, nuestros hijos, familia, amigos, es muchas veces algo inevitable. Y por eso te decía, a veces nosotros sufrimos el doble porque sufrimos verlos sufrir a ellos y sufrimos por no poder hacer más. Pero es así, como se ha llevado la relación entre padre e hijo. Discuten como un padre e hijo normal, juegan como un padre e hijo normal. Eh, todo, te soy sincera, creo que no hay ninguna imposibilidad o no ha habido ninguna limitante en cuanto a poder formar ese vínculo entre ellos dos. Ale, platícanos, ahorita nos estás hablando del círculo más cercano, del núcleo de la familia, y esto es la relación tuya con tu esposo, de tu hijo con tu esposo. ¿Qué pasa alrededor con los hermanos, con los padres de ambos? ¿Cómo es que viven esta relación de ustedes? Porque seguramente que hubo muchas ideas alrededor cuando ustedes decidieron formar una pareja y contraer matrimonio. Oh, sí, ¿Cómo han vivido toda esta situación? mira, no ha sido tan fácil porque obviamente era lo que te decía, han habido muchos prejuicios. Prejuicios en cuanto a tal vez mis intereses personales, no económicos, que la gente rápido empieza a hablar, eh, o el hecho de que, por ejemplo, yo te soy sincera, en algún momento pues a mí mi mamá me dijo que yo era lazarillo. Obviamente pues cuando nosotros no teníamos como este vínculo o yo no tenía la suficiente capacidad o la inteligencia emocional, pues obviamente yo me echaba a llorar, ¿no? Porque yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué mi familia no me apoya?
De hecho, tuvimos varios conflictos, no te lo voy a negar. Más del lado de mi familia, porque era lo que te decía, pues yo decía, soy la única mujer de 3 hijos y mi mamá me dice que yo quiero lo mejor para ti. A un punto en el que yo le dije, madre, ¿qué te hace creer que no soy feliz? La importancia muchas veces también de poner límites sanos. En cuanto a la familia de él, pues de lo poco que yo sé, realmente, pues creo que nunca hubo como ese acercamiento con ellos. Prefirieron ignorar la situación. Ellos se desarrollaron, te soy sincera, mi esposo como que si él nunca hubiese tenido discapacidad. Para él fue muy difícil. Y él me cuenta sus anécdotas de niño y me ha contado sus anécdotas universitarias. Y yo le decía a él, qué lástima que no estuve en ese momento, porque de alguna u otra forma, obviamente fueron circunstancias bien difíciles. A la fecha a veces hay discrepancias también con la familia porque no entienden, ¿sabes? Yo les puedo explicar 100 veces de lo que trata, pero llegué a entender que requiere el hecho de que tú seas la persona que tome la decisión de involucrarte en la vida de ellos. ¿Cómo hacerles más práctica la vida? Por ejemplo, yo te soy sincera, en casa pues yo tendía a mover todos los muebles hasta que de repente entendí que él crea un mapa en su mente, él cuenta los pasos porque él no usa bastón, ¿sabes? Él aún en casa se desplaza normal, obviamente con mucho cuidado, con pasos lentos, con sus manos al frente, pero, por ejemplo, en casa yo siempre le digo a mi hijo, nunca dejes las puertas semiabiertas, ciérralas o ábrelas totalmente, porque tu papi es un peligro para tu papá. Entonces, yo creo que la familia muchas veces no toma esa conciencia, ¿sabes? Nunca ha tomado realmente como ese interés por saber a conciencia o con toda la sinceridad del caso cómo viven ellos. Entonces, es un dilema, porque puedes encontrar familias como muy aprensivas también, que a veces hemos llegado a la conclusión de decir, si mis papás hubiesen sido muy sobreprotectores con nosotros, por ejemplo, yo nunca me hubiera graduado de la universidad, porque yo fui rebelde. Yo me fui a inscribir a la universidad, hablaba a mi esposo, y yo pasaba horas esperando que me fueran a traer, porque caía la noche y yo ya no me podía mover de ahí. O cuando él me decía, a veces me cuenta sus anécdotas, ¿no? Que eh, no dejó de estudiar ciertos años porque los cursos que él quería llevar solamente estaban en la noche, entonces no tuvo ese apoyo familiar total. De mi lado, tampoco. Entonces como que llegamos a ese punto de decir, bueno, nos tenemos tú y yo. Y entre tú y yo, y siempre lo he dicho, es mi pequeña familia, porque somos 3 y 2 gatos ahora. Pero entre nosotros tratamos de hacer ese equipo. Y como te digo, yo he tenido mis muy malos ratos, me dejé a veces influenciar por mi familia, de que no me convenía esta persona y obviamente pues me separé, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, me separé porque era lo que yo te decía, tuvimos momentos muy difíciles en cuanto al hecho de podernos adaptar, pero creo que hasta cierto punto mi amor por él también fue bastante grande y de decir, no, esta es la decisión que yo tomé y esto es lo que yo quiero vivir y estoy feliz viviendo con él. Entonces, creo que ha sido complicado, es lo que te digo. En mi medio realmente no hay concientización en ningún lado. Hablándolo en el entorno en cuanto a la familia, y te lo digo en cuestión a tíos, en cuestión a abuelos, siempre me preguntan, y te soy sincera, a veces son preguntas que llegan a molestar, porque tal vez tú ya te las has explicado. Siempre me dicen, pero mira, y no se puede operar. Y yo digo,
no comprenden el hecho de que es algo degenerativo, no saben a veces la terminología, ¿no? Entonces uno trata de ser muy paciente con la gente, pero debí entender que hay cosas que no debo de estar explicando, sino son cosas que ellos deben de tomar por sí mismos, como el deseo de querer aprender, ¿verdad? Exactamente. Ale, voy a permitirme leer los comentarios de los participantes. Si hay gente que quiere preguntar, pueden levantar la manita, pueden escribir. Estamos también en el Facebook Live, pueden escribir un comentario y con mucho gusto lo vamos a leer. Voy a proceder a las preguntas del chat y posteriormente continuar con las preguntas que tengo ahí en al lado. Te voy a poner un poquito al lado. Regina Arroyo, buenas tardes para todos, saludos desde Lima, Perú, saludos a los amigos de Perú. Dice Regina Arroyo, creo que una condición no se debería concebir como un sufrimiento, aunque pareciera, sino una oportunidad de desarrollo y aprendizaje. Es complejo, pero desde la forma como lo miramos haremos la diferencia. Gracias por compartir la experiencia personal y familiar. Deseo que con su esposo hayan logrado un equilibrio en todo aspecto. Aquí a mí me gustaría compartir algo, porque por un lado me parece adecuado el comentario de Regina y por otro lado creo que nos tenemos que cuidar cuando nosotros juzgamos la experiencia del otro. En el judaísmo, cuando una persona está pasando por una situación muy difícil, uno no tiene el derecho de decirle todo es para bien, todo va a estar bien, siéntete bien, porque mira, no, eso lo tiene que descubrir la persona que está viviendo la experiencia. Esto es, si lo ve como una tragedia, lo tiene que ver como una tragedia y tiene que encontrar de todo eso un significado. Porque si nosotros venimos y se lo traemos, pues para empezar no nos está pidiendo nuestra opinión, ¿no? Pero por otro lado, también puede ser que no lo vea así. Entonces, lo que podemos hacer para acompañar es justamente escuchar y si la persona lo está sintiendo de esa forma, pues bueno, escucharla, ¿no? Carolina Lizama, bienvenida Carolina, dice, buenas tardes, no conocía esa enfermedad, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu calidad de persona, eres maravilloso. Por validar sus sentimientos, exacto, claro. Escribe Genaro González, entiendo la escucha como vía de catarsis y solidaridad. ¿Es este el contexto para ello? Bueno, en primer lugar, Genaro, a mí me gustaría comentarte que no se trata de una catarsis porque aquí la finalidad no es salir purificados y tampoco se trata de un espacio de psicoanálisis. Es un lugar, y sí, sí es el contexto para ello, es un espacio que nosotros decidimos abrir este año justamente para escuchar a las personas. Es importante escuchar a los profesionales, pero es fundamental escuchar a las personas que están viviendo esta situación y pienso que en ocasiones nos perdemos de esa delicadeza de detenernos y escuchar, ¿no? Entonces, justamente este espacio lo estamos proponiendo, que el próximo año también lo vamos a proponer, para dar voz, es algo que Ale lo comentó, el hecho de dar voz es algo importante. Y el hablar también viene acompañado de la escucha, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar, no solamente a aprender a hablar. Entonces, gracias por tu comentario, Genaro. Mica dice, gracias por compartir tu experiencia muy enriquecedora. Caro, no entiendo, escribes qué importancia el tamizaje. Si pudieses extender un poco más tu comentario, te lo agradecería mucho, pues para entender qué es lo que nos quieres compartir. No sé, sí, Ale, sí, 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 por favor. Ok, bueno, el tamizaje es como esta parte de que se le hace desde el nacimiento, muchas veces ahorita a los bebés, o acá en Guatemala se empiezan a hacer lo que son el descubrimiento genético, ya con genetistas, ¿no? El tamizaje, como bien lo dice, es clarificar posibles enfermedades como el Alzheimer, cáncer de mama, cáncer de próstata, enfermedades neurodegenerativas. En esta situación, hablando de niños, ¿no? Ustedes han hablado demasiado de esto, autismo, discapacidad intelectual, motora, todo lo que tenga que ver con el neurodesarrollo. Entonces, cuando nosotros a veces tamizamos, nosotros, era lo que yo les hablaba, ¿no?
de cómo es que la enfermedad del RP puede darse en futuras generaciones. Y ahí es donde el tamizaje es importante para saber, ¿verdad? Hasta cierto punto, de hecho, a veces cuando se casan, hacen estudios genéticos para ver si hay compatibilidad o incompatibilidad y si tienden ellos a tener, por ejemplo, niños que tienen enfermedades ya de base, a veces cardíacas, por esta cuestión, ¿no? Entonces, a esto me refería con el tamizaje, la importancia hasta cierto punto. Obviamente, a veces son estudios que están fuera del alcance económico, pero que a la larga a veces también son importantes, que empiezan a ser parte o que empiezan a incluirse para poder dar un mejor o una mejor calidad de vida a las futuras generaciones que vienen posteriormente a nosotros, ¿verdad? Gracias por extender la respuesta, Ale. Escribe Wilenis desde Facebook, o sea, ella nos está apoyando con Facebook. Que David comenta, ¿podrías invitar a tu esposo a que nos platique su experiencia de vida? ¿Cómo se llama tu esposo, Ale? Él tiene un Si nombre es muy que no te... bonito, ¿sabes? Sí, Él se llama Federman. Federman. ¿Qué significa Federman? Federman. Fíjate que a la larga creo que nunca hemos encontrado, ha sido un nombre muy único en todo el mundo. Hemos encontrado Feldman, Ferman, pero Federman exactamente no. Federman. Ajá. Yo pienso, David y también Ale, que el próximo año vamos a tener mucha oportunidad de recibir gente, desde personas cuidadoras, personas con discapacidad. Nos encantaría recibir a personas que nos vengan a compartir su experiencia de vida. Justamente hay una compañera, Gaby Vargas, tiene un centro en México que se llama CEPAG. Gaby, si nos estás viendo, te mando muchos saludos. Ella tiene, CEPAG justamente se encarga de trabajar con muchachos con discapacidad intelectual. Y tienen un programa de radio, lo vamos a compartir el enlace en el grupo de Infancia y Desarrollo Pleno en WhatsApp. Y el programa de radio lo hacen muchachos con discapacidad intelectual. Entonces, pienso que vivimos en una época donde los canales están abiertos para compartir cada uno su experiencia y escuchar la experiencia del otro, ¿no? Se puede volver un espacio como para dar rienda suelta al ego, pero también se puede volver el Internet un espacio para conocer la experiencia humana de todas partes del mundo y en todas sus expresiones. Entonces, bueno, Fededman, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, es. Bueno, Total. Fededman, sí. Está invitado, la puerta está abierta, es su casa. Este espacio es justamente para que conozcamos la discapacidad. Y la frase del Cineclub es muy bonita porque dice, te invitamos a mirar la discapacidad desde una perspectiva diferente, ¿no? Poder encontrar lo vivo y lo bello junto con lo difícil. Es difícil y es que la existencia es difícil. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene momentos muy complicados, pero también momentos muy bellos. Dime, Alejandra, ¿qué es lo que tú esperarías de nosotros como sociedad? Las personas que te estamos escuchando, ya sea en vivo o en la grabación que va a quedar en YouTube, ¿qué esperarían, qué esperarías tú, también como pareja, también como persona cuidadora, que nosotros como sociedad hagamos? Creo que tenemos que empezar a, primeramente, a validar todo, todo lo que ellos sientan. Desde el hecho de muchas veces no querer compartir, el hecho de no realizar ciertas actividades, el hecho de también las rabietas que tienen, las frustraciones que sienten, las problemáticas. Yo siempre he dicho que la sociedad no está lista para personas que tienen capacidades diferentes, porque la sociedad no se adapta a ellos, no está lista para ellos. Ellos son totalmente, como tú lo decías al inicio, un universo entero. Yo he tenido, y era lo que les decía al inicio, que yo soy psicóloga, ¿no? Pero en casa no puedo ser psicóloga. En casa tengo que ser una mamá,
y tengo que ser una esposa y tengo que aceptar también hasta dónde llegan mis límites como persona. He fallado, he acertado, en algún momento hemos llorado juntos, en algún otro momento nos hemos hecho llorar mutuamente, no lo voy a negar, tanto yo a él y él a mí, ¿no? Porque creo que como sociedad tenemos que empezar a hacer esto, tenemos que empezar a ser más empáticos, a tener de verdad valores diferentes y dejar un poco de hablar de, sí, es que yo soy solidario, pero por ejemplo no respeto un paso de cebra. Es que yo soy una persona voluntaria, pero lo hago por el hecho de la bonita foto de perfil de Facebook. No lo hago desde el punto de vista realmente humano. Creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es empezar a ser humanos, empezar a considerar al otro como que yo siempre me he visto así y siempre se lo he dicho a todas las personas. No estás solo en la vida, ahora me conoces. Entonces eso significa que ahora vas a tener un compañero con quien contar y si te caes yo me caigo contigo. Y si nos toca levantarnos, nos levantamos juntos, pero ya no vas a estar solo. Dejar que las personas creer que ellos tienen que aprender a adaptarse a nosotros. A mí me parece ridículo. Creo que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a un sistema diferente, empezar a hacer el cambio, empezar a decir, yo quiero dar sin esperar, yo quiero ser parte de tu vida, sin la necesidad de esperar que el otro me complemente. Tenemos que empezar a hacer una sociedad donde hayan ciudadanos completos, no esperar que el otro sea ni mi mitad ni mi cuarta parte, sino también empezarnos a ser responsables de nuestras emociones. También nosotros empezarnos a preparar para las personas que nos necesitan. O tal vez a la larga también nosotros los necesitamos a ellos. Yo he aprendido mucho con mi esposo. He aprendido a ser un poco más ordenada, porque yo pues en algunas cosas soy un desastre. Él es una persona sumamente ordenada, es una persona totalmente intelectual para mí, muy inteligente. Es una persona que tiene, tú te puedes sentar a platicar con él de muchísimos temas. A él le encanta la astronomía, le fascina. Entonces, si cada vez que el nene a veces tiene, pregúntale a tu papá. Él es experto en esto. Creo que es algo que siempre me dice, también como ciudadanos y como sociedad, empezar a cuidar más de nosotros. Porque él me ha dicho una cosa y él me dice siempre, ¿sabes? Me da tristeza ver a tanto joven ebrio, drogadicto, en la calle, que no sabe tener inteligencia emocional. Porque mientras yo quisiese poder tener ojos para poder desarrollarme más en la vida, ellos los están acabando. Entonces, creo que tenemos que empezar a valorar más también respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra mente. Yo quisiera realmente que como sociedad también les diésemos a nuestros hijos la oportunidad de empezar a hacer un mundo diferente, a ver el mundo desde otra perspectiva, empezar a valorar tu vida, empezar a valorar también no tanto materialmente lo que tenemos, sino lo que tenemos en casa, valores, amor, la paz. La buena comunicación es importante, la asertividad, el poder expresarte sin herir, pero siendo sincero, siendo tú. Entonces creo que debemos de ser auténticos como ciudadanos de nuevas generaciones que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Mencionas dos cosas muy bonitas, Ale. Lo primero es volvernos seres humanos. Y pienso que las personas con discapacidad nos dan esa oportunidad, porque en la naturaleza los mamíferos que tienen algún problema genético son desechados. Y los seres humanos justamente estamos trabajando por que sean incluidos. Esto es ir sobre nuestra naturaleza.
Entonces, y volvernos seres, no solo seres, seres humanos, además, ¿no? Y otra cosa que dice es muy bonita, el ser auténtico, ¿no? Al lado las cosas, seamos simples y seamos auténticos. Con eso que venimos a dar al mundo, ponerlo, aportarlo, ¿no? Dice Felipe López, un gran ejemplo de vida, entrega y dedicación. Gracias por compartir. Gracias, Felipe. ¿A alguien le gustaría tomar la palabra, comentar algo, preguntar? Está abierto el espacio. Por favor, tomen la palabra si es que es así. Em, platícame, Ale, ¿qué fue lo que te hizo dar el salto y decir, sí voy a compartir esto? Sí, sí me voy a animar a dar la plática y voy a salir y voy a compartir mi historia personal. Tú decías de una cosa muy importante, ¿sabes? Eh, ser vos, ser vos. Yo me peleo a veces con sus hermanos o me peleo a veces con sus papás porque cuando ellos lo conducen, no es que yo sea aprensiva, sino es el hecho de que yo diseñé una forma, una estrategia de poder caminar muy coordinadamente con él. Entonces, obviamente yo veo una grada, él no la ve y lo aprendí, te soy sincera. En algún momento que en una de mis primeras experiencias yo empecé a salir con ellos, yo recuerdo que subí la grada, sin embargo, pues mi cuñado lamentablemente no sabía que había una grada y yo lo boté. Entonces, yo empecé a entender que tenía que empezar a ver desde el punto de vista de ellos. Yo era ese motor hasta cierto punto de la protección de ellos en la calle. Entonces, empezar a hacer la voz. Yo me peleo con la gente a veces en la calle, ¿sabes? Y a veces me molestan y me dicen, manden a la Ale en representación de ellos. Pero creo que me hizo también un poquito el énfasis de que a veces solo nos preocupamos por las personas a las que cuidamos, pero no nos preocupamos de nosotros. Entonces, nosotros como pareja, nosotros como cuidadores, también tenemos emociones. Y no todo el tiempo tenemos que ser fuertes por otros, ni por nosotros. Yo he llegado a la conclusión que la fortaleza no siempre es mostrarnos rudos ante la vida. Yo puedo con todo. La fortaleza a veces también es abrirnos, decir, no estoy bien, derrumbarte, el sincerarte, ¿no? Y ser parte tú de algo diferente, dejar de ser parte del círculo del tabú. Mejor me callo porque qué pena. Mejor hago silencio porque qué va a decir la gente. Cuando a mí me ha tocado ser muy sincera, pues soy muy franca, ¿no? Y yo siempre les digo, de hecho en mi familia, cuando a veces tenemos reuniones familiares, por muchas situaciones, pero en otro momento, normalmente no convivimos, ¿no? Pero cuando me toca convivir con ellos, pues yo siempre soy la que soy. Y le digo, mira, a tu lado derecho está tu cuchara, al lado izquierdo está tu tenedor, lado derecho superior. He aprendido también a coordinarme. Y fíjate que aquí es donde me he dado cuenta que he adquirido algunas otras destrezas también, porque entonces tengo más clara la visión del espacio. Al lado derecho superior está tu café, al lado izquierdo te dejas tus servilletas. Si vas a girar, giras al lado izquierdo primero, vamos a seguir un pasillo, luego, entonces tú también empiezas a crear esto. Por eso me hizo el hecho de decir, voy. No, de hecho creo que me había saltado un par de puntos que no eran por ahí, pero mi deseo es comenzar ya hablar desde la perspectiva muchas veces de las parejas de lo que vivimos, que no hablamos, que no expresamos, que no sentimos, y también el hecho de poder nosotros hasta cierto punto el comunicar necesidades que como dice mi esposo, bueno, detrás de las puertas de las casas hay todo un mundo por descubrir y entonces son secretos a veces de familia que son importantes, empezar ya a hacer como ese murmullo para que la gente conozca que tener algo diferente
que ver la vida desde un punto diferente, vivirla desde un punto diferente, no te hace inferior, te hace un ser humano igual. Y por lo tanto, ellos también merecen ese trato igual, igualitario, ¿verdad? Que los haga a ellos sentirse parte de el mundo, que digan eso. Exactamente. El mes pasado hablábamos con Rigel, que es una hermana cuidadora. Entonces resaltaba el punto de que entre hermanos ves a tu hermano con discapacidad como otro más, ¿no? Y eso también le permite desarrollarse. Si a alguien le gustaría hacer un comentario, una pregunta, son bienvenidos antes de que empecemos a cerrar. Dice Carolina Lizama, me encantó los mensajes que nos deja, valorar su privacidad, el sentir de su pareja, el valorar a otros porque hay discapacidades que no son visibles y no tienen por qué andar con un cartel diciendo que tienen tal y cual discapacidad. Claro, no es algo que tiene que esconderse tampoco, ¿no? Es algo que es y creo que como sociedad nos toca educarnos y ser sensibles y ser respetuosos y ser auténticos. Otra vez rescato este concepto que nos trae Sale. Felipe López dice, nos deshumanizamos influenciados por el entorno inmediato. La familia con las mejores intenciones no ayudan, pues solo ven la periferia, desconocen lo que vivimos al interior de una relación, nuestras expectativas, retos, desafíos, esperanzas individuales y por existir de la mano con tu ser amado. Gracias, Felipe. Si es que a alguien le gustaría participar en los espacios que estamos preparando para el próximo año, por favor, mándenos un mensaje. Puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de Facebook. Nos encuentran como @infancia desarrollo pleno. Nos va a dar mucho gusto tenerlos como invitados. Dices tú una frase, Ale, que la persona cuidadora es momento de visibilizarla y entender, ¿no? Que también se cansa, que también tiene preguntas, que también es una Claro. persona y que además tiene un rol muy importante y muchas veces invisibilizado. Me recuerda una frase que dice de un libro que se llama El niño, el topo, el zorro y el caballo. Y dice algo así como que le pregunta el niño al caballo qué es lo más valiente que has dicho. Y le contesta, ayuda. Pedir ayuda no es rendirte, es negarte a rendir. Y pienso que eso también se vale y que eso también es importante. A veces vemos un poco como si la persona cuidadora no se cansara. No, sí, se cansa, necesita espacio, necesita un respiro. Lidia comenta, gracias por compartir. Un saludo desde México, gracias por abrir estos espacios. Gracias, Livia, por asistir. Una reflexión final, Ale, que te gustaría, Nora Patricia dice, lo importante de concienciar sobre los aspectos de la enfermedad, levantar testimonio de la experiencia vital de una persona afectada y sobre todo crear esperanza de los logros que pueden tener aún de la discapacidad, es un motivo de orgullo. Gracias por compartir. Mica González dice, muy importante las redes de apoyo. ¿Algún comentario que te gustaría dejarnos, Ale, antes de despedirnos? Mira, creo que hoy fue primeramente gracias a todos, porque yo creo que sin todos ustedes, pues esto no hubiese sido posible, ¿verdad? Eh, Creo que tenemos que empezar a vivir como seres humanos, como ya lo habíamos dicho. Ese sería mi primer mensaje. Eh, Seguidamente, pues, no tener miedo porque muchas veces el miedo nos evita del poder vivir experiencias maravillosas en la vida. Era lo que yo te decía. En mi familia, mi esposo me ha enseñado demasiado. Creo que el amor ha sido uno de nuestros primeros pilares. Muchas veces se ha visto débil, porque como tú le decías, el cuidador pues también tiene sus emociones. Y creo que también es válido el poder frustrarnos, el poder de entristecernos, el poder sentir muchas veces que estamos haciendo lo imposible. Entonces, como cuidadores, pues creo que a mí me ha funcionado algo. Aprender a ver la vida desde una perspectiva positiva cuando tengo que hacerlo. Y cuando me toca derrumbarme, pues también me derrumbo. Y soy muy sincera y vivo ese derrumbe así como vivo la emoción. Porque creo que es fundamental todo, todo en la vida. No hay nada positivo, no hay nada negativo.
Sencillamente creo que es la forma en la que uno reacciona ante la situación. Y hay que empezar a sonreír más y empezar a llevar más felicidad a donde uno considera que uno puede ser ese punto de apoyo. No tener miedo de ser nosotros mismos, imperfectos, perfectos, capaces o incapaces, sino ser únicos. Y que cada persona, como yo siempre le he dicho a mi esposo, dejar un bonito recuerdo en esa persona maravillosa a la que tenemos el deseo de hacer felices y hacernos felices a través de la bondad. ¿Sabes? Empecé a entender que creo que el mundo se quedó sin bondad y la bondad tiene que ser uno de los pilares que hagan esa conexión total a nivel de todo ser humano. Si tú eres bondadoso, no esperas nada. Si tú tienes bondad, pues creo que siempre vas a encontrar gente maravillosa en la vida y la bondad te abre las mejores puertas en el mundo. Así que gracias realmente por darle voz a mi pareja, por darme voz a mí y por darle voz también a mi chiquito, porque esta pequeña familia pues siempre los recibirá a todos con todo el amor del mundo. Desde ya tienen una casita aquí en Guatemala y pues aquí hay un corazón lleno, ¿verdad? Con mucho amor para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Te leo un poquito los comentarios que te están dejando. Mica dice, muy importante las redes de apoyo. Carolina Lizama dice, desde Chile, un abrazo y cariño para todos, compartiendo en Familia Live. Antonieta, gracias Antonieta porque asististe, gracias por enseñarnos a través de tu experiencia, por tomar el micrófono y ayudarnos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Fíjate, Ale, que algo que se dice en el judaísmo es que el mundo se sostiene por 36 justos. Esto es, el mundo colapsaría si hubiera menos de 36 personas justas. Y ese espíritu de los justos rota, ¿sí? Esto es, en algún momento puede ser tú, en algún momento puede ser otra persona. Entonces, se necesitan por lo menos 36 personas justas para que no se destruya todo. Entonces, esto que dices de que pareciera que no hay bondad en el mundo, siempre pensar, por lo menos hay 36 personas que gracias a ellos se está sosteniendo el mundo. Entonces, si hay esa chispita de bondad, tenerlo siempre en cuenta. Y esa chispita de bondad también la podemos agregar nosotros como personas en el momento en el que estamos. Entonces yo te agradezco mucho tu generosidad de compartirnos tu experiencia. Gracias por estar aquí, por el valor de estar aquí, de hacer lo que haces, de haber tomado la decisión que tomaste, de elegir a tu pareja conscientemente. Y gracias a tu esposo porque nos permitió conocer su experiencia. Estoy segura que a través de ti está hablando él y personalmente me siento muy privilegiada y muy agradecida. Gracias a nombre de todos nuestros compañeros, gracias a las personas que nos acompañan por su voluntad de escuchar y de acompañar. María dice, hasta uno como persona con discapacidad pasa lo mismo. Yo tengo una discapacidad, solo que no se nota. Al subir al camión de discapacitados quieren que yo vaya parada, en el seguro no me dejan sentarme porque no se nota mi discapacidad, tengo que quitarme los zapatos. María, poco a poco, vamos picando piedra, este espacio está más concurrido el día de hoy, así que gracias, poco a poco, una gotita de agua puede perforar una piedra. Los dejo con una última frase, el perfecto imperfecto. ¿Sí? Lo dijiste tú, Ale, el ser humano que es perfecto, imperfecto. Y los voy a dejar con la canción del principio que no nos salió perfecta y se las quiero compartir nuevamente porque estoy segura que cada uno de nosotros tiene un camino largo en lo personal y también en lo colectivo. Es verdad que todos estamos pasando por una situación complicada porque como humanidad estamos conectados. Y yo quiero agradecerle a David, nuestro perfecto imperfecto, que es quien nos traduce las películas. Si ustedes ven que de repente hay faltas de ortografía, es porque él es disléxico y su voluntad está siempre puesta en darnos, en ser ese puente para pasarnos algo que está en otro idioma a un idioma en el que podamos entender. Entonces también
lo que a mí él me ha enseñado es que muchas veces cuando hay una situación de faltas de ortografía, porque así lo vemos a veces las personas que llegamos a la universidad, es que alguien que escribe con faltas de ortografía seguro es un ignorante y no. ¿Sí? Hay un trastorno que es el trastorno específico del aprendizaje y hay gente con dislexia, no se le pegan las palabras, pero eso no significa que sean estúpidos, significa que tienen una dificultad. Entonces, gracias Felipe, compartir saludos desde Monterrey. Por favor, escríbanos si quieren compartir su experiencia. Los dejo con esta canción que espero que sirva a modo de reflexión. Reciban todos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Gracias, Rib, gracias, Ale. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Perdónenme, me comentan que no se está escuchando la canción, discúlpenme. Vamos de nuevo, ¿por qué no? Otra vez. אור הנר נמהל באור הירח על הקר שערך שפוך בחלון צמרת עץ פורח והשקט חזר רואים לפי החיוך שערה הייתה הנה חלפה לה ופנייך שוב רוגעות כפני הים עם האור נוסיף ללכת הלאה עוד הדרך רבה המסע עדיין לא תם לא קלה היא לא קלה דרכנו בעינייך לפעמים כה נוגות עוד שדות פורחים יש לפנינו עוד הרים גבוהים וצונני פסגות לא קלה היא לא קלה דרכנו בעינייך לפעמים כה נוגות עוד שדות פורחים יש לפנינו עוד הרים גבוהים וצונני פסגות רסיסים של אור בדמעותייך וחיוך שוב מגשש דרכו אליי כל הטוב עודנו לפנייך שימי ראש על כתפי תני לי ידך לידי עוד מעט איתם הנר לגבוה עוד מעט יובס השקט המבורך המולת היום תתחיל לפגוע לא תלכי לבדך אני אהיה שם איתך לא קלה היא לא קלה דרכנו
Es como que Bueno, me duele. ¿ah? ¿Qué pasó?